Hoy vamos a meternos de lleno en una auténtica joya oculta de la Biblioteca Bíblica. El libro más corto de todo el Antiguo Testamento, el libro de Abdías. Apenas una página, 21 versículos. Su nombre ya nos da una pista de su tono solemne, siervo de Jehová. Y nuestra misión hoy es precisamente esa, servir de guías a través de este texto que es tan breve como un relámpago, pero con la fuerza de un trueno. Queremos desentrañar su mensaje, su contexto y, sobre todo, por qué ha resonado durante siglos. Y para este análisis a fondo nos basamos en un comentario detallado que nos va a ayudar a navegar sus complejidades. Atrapa desde el principio. Es pura intensidad. Y lo primero con lo que te encuentras es un debate fascinante sobre cuándo se escribió, algo que, como veremos, es crucial para entender el tono de la profecía. El conflicto es directo, es brutal, un juicio implacable contra el pueblo de Edom, por su traición y su crueldad hacia Judá, a quienes el propio texto no duda en llamar, y esto es clave, su pueblo hermano. Vale, una profecía de juicio, pero lo que me sorprende es que el debate se centre tanto en la fecha. ¿Por qué es tan importante saber si fue escrito en el año 588 o, no sé, un siglo antes? ¿Cambia tanto el mensaje? El escenario por completo. Piensa que es como intentar entender una película, ¿no? No es lo mismo que la primera escena sea una ciudad en ruinas tras un apocalipsis que una sala de palacio donde se está cociendo una traición. La teoría más extendida, digamos, la del apocalipsis, sitúa a Abdías justo después de la catástrofe total. La destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor y los babilonios en el 588 a.C. O sea, en el peor momento posible para Judá. Exactamente. Y hay pistas textuales muy potentes que apoyan esto. Los versículos del 11 al 16 describen con un detalle escalofriante la actitud de Edom. No es una acusación genérica, ¿sabes? Habla de cómo se quedaron mirando, de cómo participaron en el saqueo, cómo cortaron las vías de escape a los refugiados. Y esta acusación no está aislada, resuena en otros textos escritos en ese mismo exilio. Claro, como en Lamentaciones o Ezequiel. Eso es, y sobre todo en el Salmo 137, que es un grito de dolor que pide a Dios: acuérdate, Señor, de los hijos de Edom, que en el día de Jerusalén decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. La herida era muy, muy profunda. Entiendo. Esa fecha le da al texto un aire de trauma nacional reciente. Pero me has dicho que había otra teoría, una que lo sitúa mucho antes, en un escenario más de thriller político, por así decirlo. Así es la teoría que defendían eruditos antiguos como Jerónimo, que lo veían como contemporáneo de profetas muy anteriores, como Amós u Oseas. La lógica aquí es más detectivesca, se basa en la comparación de textos. Hay un pasaje en el capítulo 49 de Jeremías que es casi un calco de los primeros versículos de Abdías. El argumento es que lo más probable es que un profeta de la talla de Jeremías estuviera citando o inspirándose en un profeta anterior ya consagrado, como Abdías, y no en alguien que escribía exactamente a la vez que él. Es una cuestión de precedencia y autoridad profética. Vale. Y si aceptamos esa teoría, entonces la profecía no se refiere a la destrucción final de Jerusalén. ¿A qué se refiere entonces? Pues se refiere a una de las múltiples capturas y saqueos parciales que sufrió Jerusalén antes de la catástrofe babilónica, y aunque hay varias candidatas, hay una que encaja como un guante, porque añade un elemento de pura vendetta. Así. Sí, resulta que poco antes de una de esas caídas de Jerusalén a manos del reino del norte de Israel, el rey de Judá, Amasías, había infligido una derrota humillante y muy sangrienta a los edomitas. Así que cuando los enemigos de Judá atacaron la ciudad, los edomitas no solo se quedaron mirando, sino que se unieron a la fiesta por pura y dura venganza. Vaya, eso le da un contexto mucho más personal, más visceral. No solo oportunismo, es revancha. Exacto. Le añade una capa de malicia muy, muy concreta. A ver si lo he entendido bien. Tenemos, por un lado, un profeta que podría estar reaccionando a la aniquilación total de su nación, y por otro, a una crisis anterior, pero que fue igual de dolorosa por la traición. O sea que el cuándo es un debate fascinante para los historiadores, pero el porqué de la profecía, la razón del enfado de Dios, es la misma en ambos escenarios: la traición entre hermanos. Esa herida no depende del calendario. Has dado en el clavo. La fecha cambia la magnitud del desastre, sí, pero no el núcleo moral del mensaje. El pecado de Edom, su traición fraternal,
Es el eje sobre el que gira todo el libro. Y Abdías, no se guarda nada a la hora de describirlo. La primera parte del libro es, básicamente, una sentencia de demolición. Pues entremos en esa demolición. La profecía se centra en dos pecados que parecen estar conectados: el orgullo y la violencia. Empecemos por el orgullo. Se sentían literalmente intocables. Totalmente. Y el texto lo describe con una imagen geográfica muy potente. Dice que Edom mora en las hendiduras de las peñas, que tiene su morada en las alturas. Y es imposible leer esto sin pensar inmediatamente en Petra, su famosa capital excavada en la roca rojiza. Claro. Era una fortaleza natural, prácticamente inexpugnable. Desde allí arriba se reían del mundo, pensando, ¿quién me derribará a tierra? Es que es increíble pensar en eso. No es una fortaleza construida sobre una montaña. Es la montaña misma la fortaleza. Entiendo perfectamente ese sentimiento de ser invencible. Y que la profecía vaya directa a por ese orgullo, a por su mayor ventaja estratégica. Es brutal. Y la respuesta divina es una de las frases más demoledoras de toda la literatura profética. Versículo 4. Aunque te encarames como águila y pongas tu nido entre las estrellas, de ahí te derribaré, dice el Señor. Es una afirmación radical de soberanía. Da igual lo alto que construyas tu nido, da igual lo segura que sea tu fortaleza. Si Dios decide derribarte, caes. Tu geografía no te va a salvar. Y esa caída, según el profeta, no va a ser una simple derrota. ¿Va a ser una aniquilación? Sí, y para explicarlo utiliza una metáfora agrícola brillante en el versículo 5. Dice que si unos ladrones entraran de noche, robarían solo hasta tener bastante y se irían, dejando algo atrás. Si entraran vendimiadores a una viña, siempre dejarían algunos rebuscos, ¿sabes? Esos racimos que se quedan olvidados. Siempre queda algo. Pero con Edom, no. De Edom no va a quedar ni eso. La destrucción será absoluta. Es un contraste tremendo, porque incluso en los juicios más duros contra Israel, los profetas siempre prometen que quedará un residuo, un pequeño remanente a partir del cual reconstruir. Para Edom, la promesa es el vacío total. Y aquí llega la ironía más cruel del juicio. El versículo 7 revela cómo se producirá esa caída. Te han engañado tus propios aliados, los hombres de tu paz, los que comían tu pan te han puesto una trampa. ¡Qué fuerte! Esos pueblos del desierto con los que tenían pactos, a los que quizás ayudaban, serán los que les traicionen y les lleven a la ruina. Se describe incluso una imagen muy gráfica. En lugar de poner cojines para los invitados en un banquete, que era la costumbre de hospitalidad, pondrán lazos debajo de ellos, una trampa en el lugar más seguro. Y Edom, que era famosa por su sabiduría, con sus sabios de Temán, con ese intercambio cultural que tenía con potencias como Egipto, se quedará sin entendimiento. Sí, la profecía dice que Dios destruirá a los sabios de Edom. Su mayor orgullo, su inteligencia, les será arrebatada justo cuando más la necesitan. Uf. Si conectamos los puntos, vemos una deconstrucción sistemática de todos los pilares de la seguridad de Edom. Totalmente. Su geografía inexpugnable será inútil. Sus alianzas políticas se volverán en su contra. Y su famosa sabiduría se desvanecerá. Todo aquello en lo que confiaban será desmantelado. Y todo esto, como decíamos, por una razón fundamental: la violencia contra su hermano. El versículo 10 es el corazón de la acusación. Por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. Me llama la atención que use el nombre Jacob y no Israel. Es el nombre de la persona, del hermano gemelo de Esaú, que es el progenitor del pueblo de Edom. Al usar Jacob, el profeta está diciendo, esto no es política, esto es familiar. Habéis traicionado a vuestra propia sangre. Eso agrava el pecado hasta el infinito. Y la profecía no se queda en una acusación general, es un catálogo detallado y terrible. Los versículos 11 al 14 son como el fiscal leyendo los cargos. Primero, la pasividad maliciosa, el día que te mantuviste aparte, mirando con regocijo cómo los extranjeros saqueaban Jerusalén. Segundo, la participación activa. No solo miraron, sino que se unieron al saqueo, echando suerte sobre Jerusalén, junto a los invasores para repartirse el botín, como si fueran uno más de ellos. Pero lo que viene después es lo peor. Para mí es uno de los pasajes más crueles. El versículo 14 dice que se apostaron en las encrucijadas para matar a los que huían. Es una imagen terrible. Ponerse en los cruces de caminos, en los pasos de montaña, no para ayudar, no para ofrecer refugio, sino para rematar a los supervivientes que intentaban escapar.
Es difícil imaginar un nivel de crueldad mayor entre pueblos que se suponen hermanos. Es la traición en su forma más depravada. Y eso nos lleva directamente al principio de justicia que rige todo el libro, la ley del talión divina. El versículo 15 lo resume a la perfección. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu merecido recaerá sobre tu cabeza. El texto lo llama el día del Señor, un día de juicio universal donde cada uno cosecha lo que ha sembrado. Para Edom, el castigo será un espejo exacto de su crimen. Y para ilustrarlo, el profeta usa otra imagen potentísima, la de la copa de la ira, en el versículo 16. Se dirige a Judá y le dice: «Bebisteis en mi santo monte», refiriéndose a la calamidad que tuvieron que sufrir. Pero luego añade que ahora beberán todas las naciones sin cesar. Exacto. Edom y los demás beberán de esa misma copa del juicio divino, pero con una diferencia crucial. Ellos la beberán hasta el fondo, hasta desaparecer, hasta ser como si no hubieran sido. Madre mía. Ese es un punto teológico fundamental. El sufrimiento de Judá, aunque terrible, es visto como una disciplina temporal por parte de Dios. El de sus enemigos, en cambio, es un juicio final y aniquilador. El hecho de que toda esta violencia y profanación ocurriera sobre mi santo monte, el lugar simbólico de la presencia de Dios, es lo que sella el destino de los agresores. Es una afrenta directa a Dios mismo. Es una imagen de aniquilación total. Te deja sin aliento. Y justo cuando piensas que todo es oscuridad, que el libro va a terminar con esta nota de juicio implacable, el profeta enciende una luz. De repente el foco cambia por completo de Edom a Sion. Es uno de los giros de guión más bruscos y esperanzadores de la literatura profética. Tras 16 versículos de condena, el versículo 17 abre una ventana de luz. Mas en el monte Sión habrá un resto que se salve. Será un lugar santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Se pasa del juicio a la restauración, de la aniquilación a la salvación. Y no es solo una restauración, es una reunificación. Habla de la casa de Jacob, que sería Judá, el reino del sur, y de la casa de José, que representa el reino del norte, Israel. Dos reinos que llevaban siglos divididos y enfrentados. Exacto. La visión es la de un pueblo de Dios unificado de nuevo, y juntos se convierten en una fuerza purificadora imparable. La metáfora del versículo 18 es casi apocalíptica. Dice que la casa de Jacob será fuego, la casa de José llama, y la casa de Esaú, es decir, Edom, será paja. El fuego y la llama consumirán la paja por completo, sin que quede ni un resto. La aniquilación de Edom se convierte en el preludio necesario para la restauración completa de Israel. Y a partir de ahí se describe una expansión territorial, pero no es solo recuperar lo que perdieron. No, es mucho más. Es una justicia poética a escala geográfica. Se describe cómo los del sur, los de Judá, poseerán la región montañosa de Edom. Los de la llanura costera se extenderán por el territorio de los filisteos. Benjamín se expandirá hacia el este hasta Galaad. Es un mapa de reconquista donde Israel no solo recupera su hogar, sino que hereda el territorio de sus opresores. Espera. Entonces, la profecía no es solo que Israel volverá, sino que literalmente ocuparán las tierras de quienes los expulsaron y atacaron. Es un giro de guión total. Los oprimidos se convierten en los dueños del territorio de sus opresores. Esa es exactamente la idea. Es un vuelco completo de la situación. Y el versículo 20, que es un poco complejo, lo confirma. Habla de los cautivos y exiliados. Dice que los cautivos del norte de Israel poseerán la tierra de los cananeos, hasta Sarepta, en el actual Líbano. Y los cautivos de Jerusalén, que están en un lugar lejano llamado Sefaraz, que muchos identifican con una zona en Asia Menor, poseerán las ciudades del sur. En esencia, los exiliados no solo vuelven a casa, sino que el radio de su hogar se expande para incluir los lugares de sus enemigos. La justicia de Dios implica una reversión total de las fortunas. Increíble. Entonces, resumiendo, este libro diminuto contiene una condena feroz por la traición, una promesa de justicia divina, casi matemática, lo que haces se te hará, y finalmente, una visión de restauración que no es un simple volver a empezar, sino una victoria total. Y todo desemboca en ese último versículo, el 21. El versículo final es la cumbre de todo el libro. Y subirán salvadores al monte Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Es la conclusión perfecta.
La palabra salvadores aquí no se refiere a figuras mesiánicas, sino que evoca a los jueces del período antiguo, líderes carismáticos que Dios levantaba para liberar a su pueblo de la opresión. Serán ellos los que administren esa justicia sobre el monte de Esaú, que aquí ya no es solo Edom, sino un símbolo de todos los poderes hostiles. Y la frase final lo eleva todo a otro nivel. Y el reino será del Señor. La disputa territorial entre dos pueblos hermanos se resuelve con una declaración cósmica sobre quién tiene el poder y la soberanía final. Exactamente. Y esto nos lleva a la reflexión final que proponen los análisis más profundos de este libro. Edom, con el paso del tiempo y en la tradición interpretativa, deja de ser simplemente ese vecino histórico y rencoroso. Se convierte en un tipo, en un arquetipo o símbolo de algo mucho más grande. ¿Un símbolo de qué? Exactamente. De los enemigos de Dios y de su pueblo a lo largo de toda la historia. Edom pasa a representar la soberbia humana que se cree invencible en sus fortalezas de piedra, la violencia que se ceba con el débil en su momento de mayor necesidad, y en última instancia, la hostilidad contra el plan redentor de Dios en el mundo. Lo que empieza como una rencilla familiar se transforma en un paradigma universal de la lucha entre el orgullo humano y la soberanía divina. Fascinante. Y esa es quizá la idea para llevarse. Precisamente. Y la pregunta que nos deja para reflexionar es esta: ¿cómo un conflicto tan localizado y antiguo entre dos pueblos pequeños de Oriente Medio puede transformarse en una declaración universal sobre la justicia y el gobierno de Dios? El libro empieza con una escena muy terrenal, casi de espionaje. Un mensajero ha sido enviado a las naciones para organizar un ataque contra Edom. Es política internacional pura y dura. Sí, totalmente. Esto nos invita a pensar en cómo las historias concretas, con sus traiciones y dolores específicos, pueden adquirir significados que las desbordan, convirtiéndose en espejos en los que la humanidad, a lo largo de los siglos, sigue viendo reflejadas sus propias luchas.